tercer periodo. Iniciamos este tercer periodo con un tema muy interesante. Se llama el Renacimiento. En este material vas a encontrar qué es el Renacimiento, la importancia de las ciudades durante esta época y el regreso de los clásicos. Empecemos. El Renacimiento nació en Italia entre los siglos XIV y XV y se difundió por el resto de Europa entre los siglos XVI y XVII. Fue un fenómeno revolucionario, gestado y promovido por intelectuales, quienes se proponían superar la época medieval y sus prácticas para superar el oscurantismo, que se manifestaba en la falta de avances tecnológicos, en el dominio de una iglesia ineficaz, con afán de poder tanto económico como político, y en la ignorancia, que se oponía al anhelado conocimiento. El Renacimiento no debe ser entendido como un movimiento desligado del pasado, antes por el contrario, su nombre significa volver a nacer, retomando la cultura clásica y generando un proceso histórico que tenía como fin la transformación de la vida en Europa. La importancia de las ciudades. Este fue un movimiento fundamentalmente urbano, es decir, el Renacimiento, que se desarrolló gracias al auge comercial de las ciudades-estado italianas y las ciudades holandesas. Los ideales caballerescos y rurales característicos de la Edad Media dieron paso a sentimientos y formas de actuar más vinculados a las actividades urbanas y burguesas. Los comerciantes se comunicaban en su propia lengua, restándole importancia al latín, que el latín se hablaba en toda Italia. Cada ciudad se enorgullecía de su progreso y exaltaba sus riquezas, además de que tenía un sistema de autogobierno bien desarrollado que le permitía impulsar a los nuevos artistas y pensadores. Los artistas, al igual que los comerciantes y artesanos, se habían organizado desde tiempo atrás en gremios, es decir, en grupos, asegurándose de esta manera el goce de privilegios, protección para sus miembros y un mercado para sus obras, porque ellos rechazaban a los artistas extranjeros. Los nuevos artistas o aprendices no iban a las escuelas de arte, sino que eran instruidos, es decir, educados de manera individual por los grandes maestros de las ciudades, como por ejemplo Leonardo da Vinci. Desde allí, el Renacimiento se difundió hacia el resto de Europa, principalmente en los países de España e Inglaterra. El regreso a los clásicos. Los hombres del Renacimiento rescataron las formas y la cultura clásica grecorromana, que eso lo vimos cuando estudiamos el tema del Imperio Bizantino, que consideraban superior la Edad Oscura medieval, estudiando y asimilando sus modelos en las artes y la literatura, adaptándolo a sus principios cristianos e intentando superar los logros de la antigüedad. Gracias a que en Italia se conservaban importantes legados romanos y con la llegada de eruditos griegos, es decir, los eruditos eran unas personas que les gustaba mucho estudiar, que eruditos griegos expulsados del Imperio Bizantino por los turcos, se recuperaron importantes obras y se rescató el latín clásico y el griego. En cuanto a la arquitectura, se tomaron las formas clásicas, desde las plantas bajas circulares, como lo pueden observar aquí, hasta los detalles ornamentales, especialmente el uso de las columnas dóricas, es decir, estas que ustedes están viendo aquí, jónicas y las corintias, con sus respectivos frisos
Es decir, los frisos son estos detalles que ustedes están viendo aquí, unos detalles muy bonitos que le dan belleza a la columna. Y cornisas. Las cornisas son esto que ustedes están viendo aquí, que es en la parte superior del friso. Entonces, se adaptó el sistema de proporciones utilizado en las construcciones. En cuanto a la escultura y pintura, les puedo decir que se siguieron los modelos clásicos como los bustos, es decir, este que ustedes están viendo aquí, los monumentos ecuestres, lo que el término ecuestre significa a caballos, y también vamos a encontrar temas de la mitología en la pintura. En la pintura también. Y también vamos a encontrar que se van a seguir las formas y poses al estilo de las esculturas. También surgió el retrato como género independiente, el cual solía pintarse de perfil a la manera de emperadores como aparecían en las monedas romanas. Pero en la pintura el retrato fue un género totalmente que llamó mucho la atención, y un ejemplo claro es la Mona Lisa, que es un cuadro muy famoso pintado por el pintor, inventor, escultor Leonardo da Vinci. Espero que este tema haya sido de tu total agrado e interés. Gracias.